Hola, bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a conversar básicamente de Azure CLI. En sesiones anteriores habíamos estado conversando acerca de Azure PowerShell. Habíamos hablado de que podemos trabajar en PowerShell las mismas cosas que trabajamos aquí en el portal de Azure. Y también habíamos estado conversando acerca de que lo que hacemos en Azure PowerShell también lo podemos hacer mediante una herramienta que se conoce con el nombre de Azure CLI. Para los que me han estado preguntando qué sucede con la cuenta de Azure una vez que la cuenta gratuita, la cuenta de 30 días, expira, para quienes han estado preguntando qué va a suceder cuando esa cuenta cumpla los 30 días, para responder de forma rápida a la pregunta, no hay de qué preocuparse. La cuenta gratuita de Azure otorga $200, como ustedes saben, y ustedes tienen 30 días para consumir esos $200. Ustedes pueden utilizarlo para crear máquinas virtuales, scale sets, VNets, NICs. Pueden crear máquinas virtuales en las regiones en las que la cuenta gratuita les permite crearla, no tiene ningún problema. ¿Qué es lo que va a suceder cuando esa cuenta cumple los 30 días o si ustedes consumen los $200 de crédito? Una vez lo primero que se cumpla, los 30 días o el crédito de $200, algunos productos de Azure van a seguir funcionando gratuitamente durante 12 meses. Otros productos no. ¿Qué quiere decir? Que productos, por ejemplo, que van a seguir dentro de ese periodo de disponibilidad gratuita de los 12 meses son, por ejemplo, máquinas virtuales de tipo B1S, que son máquinas virtuales de uso general para Windows Server. Estas máquinas virtuales son máquinas muy pequeñas, por lo general van a tener un giga de memoria RAM y un CPU. Entonces no son máquinas virtuales para un workload muy grande. Máquinas virtuales también como las B1BS, por ejemplo, van a tener aproximadamente 750 horas de uso de compute. Puede ser tanto en Windows como en Linux. Algunos discos administrados, por ejemplo, pueden funcionar durante 12 meses. Por ejemplo, discos administrados o managed disk que van a tener un tamaño de 128 gigas. ¿Qué otros servicios van a funcionar gratuitamente durante esos 12 meses? Cosas como, por ejemplo, una base de datos de Azure Cosmos, que es una base de datos de alta escalabilidad que puede tener hasta 5 gigabytes de tamaño, si mal no recuerdo. Van a tener, por ejemplo, 15 gigas de ancho de banda para transferir datos de salida. Van a tener 5 gigas de ancho de banda para transferencia de datos de salida con transferencia de entrada gratis. Aquí hay que recordar que el tráfico puede ser entrante o saliente, entonces por eso le menciono eso. En resumen, van a haber recursos que van a seguir funcionando durante 12 meses de forma gratuita para quienes me están preguntando. Habíamos hablado que podíamos entonces usar PowerShell o Azure CLI para crear cosas a nivel del portal. Rápidamente, como qué cosas, por ejemplo, podemos crear en el portal Resource Group desde aquí, o grupos de recursos, podemos crear máquinas virtuales, podemos crear bases de datos, podemos crear balanceadores de carga o podemos crear storage accounts. Y eso también lo podemos hacer desde PowerShell. Pero hoy vamos a hablar de cómo hacerlo a través de Azure CLI. Azure CLI se trabaja con una herramienta que básicamente se incorpora a la línea de comando de CMD. Para usar Azure CLI se requiere descargar un paquete desde el web de Microsoft. Ese paquete que es descargable es gratuito, no hay ningún problema en descargarlo. Y una vez que se instala el paquete, Azure CLI comienza a funcionar. Yo ya lo tengo descargado aquí. Si necesitan revisar qué versión de Azure CLI tienen antes de empezar a trabajar con ella, pueden correr este comando AZ espacio menos menos version. El AZ y el menos menos van a ser altamente esenciales. Todos los comandos de Azure CLI van a llevar AZ en el inicio y van a llevar el menos menos para trabajar en la sintaxis, en la semántica. En este caso, esta es la versión que tengo en este momento, 2.0.33. Es la última versión estable, dicho sea de paso. Y también lo pueden consultar en el panel de control, en agregar o remover programas, en Program Features, y ahí van a ver que coincide la versión. En el panel de control van a ver que dice Azure CLI 2. Azure CLI 2 indica que es la segunda generación, la segunda iteración del producto, pero la versión va a ser 2.0.33 si tienen la última. Consideraciones antes de trabajar con Azure CLI, igual que hicimos con PowerShell, uno cuando trabaja con Azure CLI lo que hace en realidad es conectarse a la suscripción a la cuenta de Azure. Entonces vamos a escribir un comando que se llama az espacio login, que es el equivalente a venir a conectarme al portal. Este comando me va a retornar un mensaje que me va a indicar que debo conectarme a una dirección de HTTPS, o sea, por HTTP seguro, en la cual debo ingresar una especie de token
o una especie de código que me permite conectarme. Veanlo aquí, aquí me está indicando que vaya a esta dirección, https //microsoft.com/device login y que ingrese este token. Aquí como pueden ver ya me encuentro en el portal, he ingresado el código o el token que me da acceso y simplemente voy a hacer clic en continuar. Aquí se va a validar la cuenta con la cual estoy registrado para esa suscripción. Y aquí el portal me va a indicar que ya me logué. Esta ventana puedo cerrarla, ya no la voy a ocupar más. Entonces ya estoy logueado a Azure CLI. Igual que en PowerShell, cuando me logueo en Azure CLI, lo primero que Azure CLI va a mostrar son las suscripciones, la suscripción o las suscripciones de Azure que yo tengo disponibles. En este momento me está mostrando una suscripción que se llama Visual Studio Enterprise y me está mostrando una suscripción que se llama Microsoft Azure Internal Consumption. Rápidamente, solo para repasarlo, si yo busco en el portal esas suscripciones, voy a encontrar que en efecto yo en este caso cuento con esas suscripciones. Veanlas aquí. En su caso va a variar el nombre y va a variar la cantidad. Algo muy importante, cuando estamos logueados a Azure a través de CLI, es importante que tengamos presente, yo debo definir todas las cosas que quiero que queden asociadas o relacionadas con una suscripción. ¿Qué significa eso? Que si yo no especifico una suscripción determinada, puede que si yo voy a encender o apagar una máquina virtual, a la hora de buscar esa máquina virtual o el resource group dentro del cual se encuentra la máquina virtual, Azure me retorna un error, Azure CLI me retorna un error diciendo que determinado grupo de recursos, que tal grupo de recursos no existe. Y eso es porque tal vez no estoy seleccionando o estableciendo para trabajar la suscripción en la que yo quiero que se creen los recursos. Ustedes recordarán que cuando hablábamos del portal, a la hora de crear una máquina virtual, por ejemplo, veámoslo aquí rápidamente, a la hora de crear cualquier recurso hay que definir a qué suscripción lo vamos a cargar. Por ejemplo, si yo creo una máquina virtual, independientemente del sistema operativo que tenga esa máquina virtual, a mí se me va a preguntar en el portal en qué suscripción quiero cargarla. Veanlo aquí. Porque debo establecer una suscripción a la cual cargar los recursos. Recuerden que hay asociado un concepto de facturación. Entonces es importante en Azure CLI que hagamos lo mismo, que definamos cuál es la suscripción que vamos a trabajar. Para eso vamos a escribir un comando que se llama AC, siempre los comandos van a empezar con AZ, espacio, account. Vamos a establecer el set para decir que queremos establecer determinada suscripción. Y vamos a usar, como les decía, menos menos o raya raya y en este caso el parámetro subscription. Y dentro del nombre de la suscripción vamos a indicar cuál es la suscripción que yo quiero utilizar. Supongamos que yo quiero utilizar esta suscripción de Visual Studio Enterprise. El nombre de la suscripción va a ir siempre entre comillas. Estamos trabajando el nombre de la suscripción como un diferenciador, pero el parámetro que estoy utilizando es el subscription name. Aquí ya está seleccionada esta suscripción de Azure que se llama Visual Studio Enterprise. Y nos vamos a dar cuenta. Si yo vengo aquí ahora en este momento y busco qué recursos tengo implementados, de qué recursos he hecho deploy en este momento, aquí no tengo nada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que en lugar de venir a crear la máquina virtual aquí, con el wizard a nivel de GUI que me da el portal, la voy a crear desde Azure CLI. Y en lugar de venir a crear el resource group aquí, a nivel del portal, o crearlo cuando creo la máquina virtual, lo voy a crear a través de Azure CLI. Esto porque quiero que vean que todas las opciones, absolutamente todas las opciones disponibles en el portal, se encuentran también disponibles en Azure CLI. Una cosa muy importante, cuando trabajamos con Azure CLI, como les decía, puede que ustedes tengan dos o más suscripciones. Si ustedes quieren estar seguros de todas las suscripciones que ustedes tienen, entonces lo que vamos a hacer vamos a correr un comando que se llama otra vez AC espacio account, pero esta vez vamos a indicarle a Azure CLI que queremos una lista, que nos haga una lista de todas las suscripciones que tenemos en Azure. Y esto nos va a arrojar cualquier cantidad de suscripciones que tengamos, cualquier cantidad de suscripciones que tengamos válidas. Esta lista tal vez no es muy personalizable o muy amigable a la primera entrada. Entonces, cuando ustedes quieran acomodarlo en una tabla, vamos a usar el comando menos output espacio table.
Esto lo que va a decir es que Azure CLI hágame la lista de todas las suscripciones que tengo y acomódamelo en formato de tabla, que la salida sea una tabla. Y vean que tal vez es más ordenado verlo así. Pero eso simplemente para que se puedan dar cuenta de cuáles son las opciones que tienen para trabajar eso. Ahora, como ya tenemos seleccionada la cuenta, recuerden que seleccioné Visual Studio Enterprise, veanlo arriba aquí, AC Account Set, y entre comillas, después del subscription, que es el parámetro indique Visual Studio Enterprise, lo primero que voy a hacer es que voy a crear un grupo de recursos. El grupo de recursos, recuerden que es donde va a estar contenido la máquina virtual, el storage account y los discos que conforman esa máquina virtual. El comando va a ser AC espacio group porque voy a indicar que es un grupo de recursos. Voy a definir la acción que es crear el grupo de recursos con el comando create y voy a indicar cuál es el nombre del grupo de recursos, menos menos name. Recuerden que el menos menos siempre va a ser importante. Entonces, vamos a decir que el grupo se va a llamar grupo 1 y vamos a definir en qué región de Azure con menos menos espacio location. Yo voy a definir para propósitos de esta demo esta región East US y lo voy a definir de esa manera. Vean que no hay espacio entre el East y el US y tampoco estoy colocando comillas en la región. Esto me indica que ya el grupo de recursos se creó. Veanlo aquí, en una región denominada East US se creó un grupo de recursos con el nombre de grupo 1. Y el provisioning state succeeded lo que hace es confirmar que se creó. Si yo voy al portal y busco en el portal ese grupo de recursos ya está creado. Veanlo aquí. ¿Qué es lo que sucede? Que ese grupo de recursos está vacío. No contiene nada, absolutamente nada. Yo aquí podría empezar a agregarle cosas, sí, perfectamente. Claro que podría empezar a agregarle cosas, máquinas virtuales, u otros elementos, pero no lo quiero hacer en el portal. Y vean algo muy importante, aquí se está indicando que en efecto se asoció a la suscripción Visual Studio Enterprise, porque fue la suscripción que seleccionamos en Azure CLI. Ya creé el grupo de recursos. Mi siguiente paso entonces, en este caso me interesa crear una máquina virtual. Vamos a escribir un comando AC. Recuerden que todos los comandos de Azure CLI empiezan por AC. Vamos a indicar que el elemento va a ser una máquina virtual, un VM, y de nuevo la acción va a ser crear AC espacio VM espacio create. Vamos a indicarle también que eso va a estar contenido en un grupo de recursos que ya existe y tenemos que indicar el nombre del grupo de recursos. Observen bien que el resource group no lo estoy escribiendo seguido, que no estoy dejando espacio, que estoy usando un separador, menos menos resource menos group o raya raya resource raya group. Eso debe estar separado para efectos de que el comando trabaje bien. ¿Cómo le habíamos puesto de nombre al grupo? Al grupo le habíamos dado el nombre de grupo 1. Si no estoy seguro del nombre, es mejor que lo confirme. ¿Por qué? Porque cuando Azure vaya a buscar ese grupo de recursos, me va a retornar un error diciendo que ese grupo de recursos no existe, o que no lo ubica, o que simplemente no existe un grupo de recursos con ese nombre. Entonces siempre es importante que verifiquemos el nombre de todos los recursos que estamos creando o de los recursos que estamos administrando. Algo muy importante, observen que aquí yo no estoy escribiendo entre comillas nada. Yo solo estoy escribiendo los comandos e indicando cuál es el nombre del resource group. Entonces, como ya definí cuál es el nombre del resource group, aquí es donde las cosas empiezan a cambiar. Aquí voy a indicar cuál va a ser el nombre de esa máquina virtual que quiero crear. Es una máquina nueva, no existe. Vamos a suponer que yo quiero crear una máquina Linux a la cual le voy a dar por nombre Linux 1 y quiero que Azure automáticamente sepa que quiero una máquina basada en Debian. Entonces voy a utilizar menos menos image espacio Debian. Eso se los voy a explicar rápido, después lo vamos a profundizar. Cuando yo creo una máquina virtual en Azure, a través del portal, ustedes recuerdan que podemos escoger el sistema operativo que corre la máquina. En Azure PowerShell y en CLI, en Azure CLI es lo mismo. La diferencia es que cuando lo hago a través de línea de comando, como en este caso Azure CLI, yo tengo que especificar por fuerza el comando menos menos image e indicar cuál es la imagen del sistema operativo que va a utilizarse. Después de indicar cuál es la imagen del sistema operativo, voy a utilizar otro parámetro que va a ser menos menos admin menos username. Y esto, para que quede claro, este va a ser el nombre de usuario con el que yo me voy a poder conectar a la máquina. Eso es la credencial del usuario. Supongamos que la credencial va a ser my user en mi caso. Y como les había dicho en otro video tutorial anterior, deberíamos utilizar llaves de SSH, de SSH en lugar de password. Entonces vamos a pedirle a Azure CLI
que cuando crea la máquina con menos menos generate menos SSH menos keys nos genera las llaves de SSH. Igual debemos indicar cuál es el tipo, el tamaño de máquina, lo que se conoce como el SKU. ¿Por qué? Porque recuerden que hay distintos tipos de máquina virtual en Azure y eso va a definir cuántos CPUs tiene, cuánta memoria RAM tiene y cuántos discos se pueden atachar a la máquina. Para efectos de esta demo, a mí me interesa utilizar una máquina que va a ser estándar, por ejemplo, una máquina sencilla, estándar A2, por ejemplo. Estándar A2 y vamos a decir que va a ser la de versión V2. Vamos a utilizar menos menos size, espacio, estándar, raya abajo A2, raya abajo versión 2. Esto debería comenzar a funcionar y número uno, si el grupo de recursos existe y en verdad es alcanzable, no debería tener problema. Número dos, si esa máquina virtual no existe con ese nombre, no debería tener problema. Número tres, si esa imagen de Debian está alcanzable y hay un source del que yo pueda tomar la imagen, no me debería dar problema. Y si ese tamaño de máquina SKU o size está disponible en la región de Azure donde yo voy a trabajar, o donde yo voy a hostear mi recurso o mi deployment, y si mi suscripción tiene derecho a hacerlo, no debería fallar. Entonces es muy importante que cuando hacemos esto nos demos cuenta de por qué el deployment puede fallar o por qué el deployment no corre. Si es por una cosa de permisos en la zona, en la región de Azure donde estamos haciendo deployment, porque a veces las suscripciones pueden estar no permitidas hacer eso. Y de hecho quiero que vean esto. Si lo observan bien, vean lo que dice aquí. Hay un error cuando se está intentando retraer el default location. ¿Por qué? Porque ese grupo de recursos, el resource group nombrado grupo 1, no puede ser encontrado. Entonces, ¿qué debería hacer aquí? Y esto lo hago para que lo entiendan. Vean que el grupo de recursos, vean aquí, se llama grupo 1. Grupo 1. Y cuando yo estoy corriendo el comando, yo le estoy indicando que el grupo de recursos se llama group 1. Esto no va a funcionar. Por eso es importante, como les decía, que siempre se verifique cuál es el nombre de las variables o de los elementos que vamos a utilizar. Azure CLI no va a proceder si lo que estamos especificando no es válido o no es alcanzable. Entonces, por eso necesito que les quede claro que todo nombre que especifiquen aquí, nombre de imagen, nombre de grupo de recursos, nombre de máquina virtual, sea válido. Y sobre todo el tamaño también de la máquina virtual o el size o el SKU de la máquina virtual, para que no tengamos problema con eso. Otra de las cosas que también debemos tener en consideración cuando estamos haciendo este tipo de recursos o este tipo de implementación, este tipo de deployment, es que normalmente a la hora de trabajar, y vean lo que está pasando aquí, esto es lo que les iba a enseñar, cuando creamos las llaves se van a descargar. Vean el proceso donde empieza a crearse la máquina virtual running. Si yo vengo al portal, busco este grupo de recursos en este momento, este resource group que hice para esta prueba que se llama grupo 1, y me fijo, vean que aquí ya se empiezan a crear ciertos elementos. Este es el NSG, el Network Security Group. Aquí ya se está creando la dirección pública y muy importante, aquí se está creando el VNet o la red virtual. Si yo refresco esto, voy a ir viendo que cada cierto tiempo va a ir avanzando el proceso. Vean que no lo estoy haciendo en el portal, lo estoy haciendo en Azure CLI. Segundo, vean algo muy importante. Cuando yo digite este comando, ¿qué es lo que dice aquí? Las llaves de SSH se van a descargar a este directorio. Y dentro de ese directorio va a haber una llave y dentro de este otro directorio va a haber otra llave. Recuerden que cuando hacemos esto tenemos el concepto de llave pública y llave privada para retomar esto. ¿Qué significa esto? Que en lugar de que yo me conecte con contraseña, con nombre de usuario y contraseña, cuando me conecte me voy a conectar con llaves de SSH. Esto me va a evitar que yo escriba el password. De hecho, la manera en la que yo recomiendo a la gente que tiene máquinas Linux en Azure, incluso servidores físicos que corren Linux, y gente que tiene máquinas implementadas en Azure corriendo Linux, es que lo hagan a través de llaves de SSH, no que lo hagan a través de password. ¿Por qué? Porque es una manera que no es tan segura. Esto va a implicar que más adelante, cuando yo me quiera conectar a la máquina, yo tengo que ir a estos directorios y buscar las llaves. Una es la llave pública y por así decirlo, otra va a ser la llave privada. Una va a quedar en mi computadora y otra es la que yo voy a tener del otro lado, por así decirlo. El proceso va a empezar a correr y como les digo, cada vez que verifiquemos el grupo de recursos, vamos a ir viendo, vamos a verlo aquí en el overview, que si yo hago un refresh voy a ir viendo cuáles elementos
se van poblando o cuáles elementos se van provisionando. Aquí ya se está provisionando el disco. Dicho sea de paso, este disco es el disco del sistema operativo. Esta máquina va a tener un disco del sistema operativo muy posiblemente con un tamaño de 30 gigabytes, porque es el tamaño que Azure está dimensionando automáticamente para ello. Este proceso puede tardar aproximadamente entre 5 y 7 minutos, dependiendo también de la velocidad con la que ustedes se conecten a Internet. Recuerden que esto sucede en un data center remoto y muy importante, dependiendo de la región. Hay regiones que están más saturadas, más congestionadas que otras. Hay regiones que tienen más tráfico. Puede ser que el data center en una región esté sometido a más estrés que el data center de otra región. Entonces tenemos que considerar todos estos elementos. Vamos a consultar de nuevo. Y vean aquí, el deployment ya finalizó. ¿Cómo sé que el deployment finalizó? Porque una vez que Azure CLI me retorna esta información de aquí abajo en el FQDNS, me va a indicar dentro de esta suscripción, en mi caso Visual Studio Enterprise, dentro de este resource group denominado grupo 1, el CRP, el CRP, el Compute Resource Provider, o sea, el encargado de Azure de gestionar la creación de la máquina virtual, ha creado una máquina virtual dentro del contenedor de máquinas virtuales con el nombre de Linux 1 en una región determinada llamada EastUS con determinada dirección MAC. El Power me indica la máquina está encendida ya, la máquina ya está corriendo, tiene esta dirección IP, la dirección privada, y tiene esta dirección IP, la dirección pública, dentro de este grupo de recursos. Si yo voy y busco la máquina virtual, y vean que aquí ya se quedan todos los recursos, voy a verla también aquí en el Blade de las máquinas virtuales, vean la máquina donde está. Azure CLI dice que el Power State debe ser running, véanlo aquí, o sea que la máquina está encendida. Si yo busco esto aquí, vean que en efecto la máquina está encendida. ¿Cómo sabemos que está encendida? Voy a volver aquí. Sabemos que está encendida porque veanlo aquí, status running. Y cuando voy a la máquina virtual, en el overview de la máquina virtual, el botón de stop está disponible porque yo puedo detener la máquina para hacer un deallocation y la puedo reiniciar. Por eso sé que la máquina está encendida. Y vean aquí la dirección pública. Que habíamos dicho que para conectarnos a ella ocupamos la llave, porque lo vamos a conectar por llave de SSH. Entonces, en resumen, esta es la manera de crear una máquina virtual a través de Azure CLI. Nos vemos en la próxima.